Bienvenido a una lección sobre el rendimiento efectivo, también conocida como la tasa de interés efectiva, así como la tasa anual equivalente. Los objetivos de este video son determinar la fórmula de rendimiento efectivo para un interés continuo y también use la fórmula para determinar el rendimiento efectivo. Doy otra lección sobre rendimiento efectivo para intereses compuestos. El rendimiento efectivo para un interés compuesto y continuo es la tasa de interés simple anual equivalente, que produciría el mismo rendimiento después de un año. Entonces, para su revisión, tenemos la fórmula de interés simple, la fórmula de interés compuesto, así como la fórmula de interés continuo, y a continuación, tenemos las fórmulas de rendimiento efectivo, para interés compuesto y continuo. En esta lección nos enfocaremos en el rendimiento efectivo para un interés continuo, así que primero descubramos de dónde viene esta fórmula. Comenzaremos con la fórmula de interés simple, así como la fórmula de interés continuo. Recuerde que el rendimiento efectivo será la tasa de interés anual simple equivalente, que produciría el mismo rendimiento después de un año. Entonces, después de un año, si los saldos de las cuentas son iguales, entonces la tasa de interés simple, sería el rendimiento efectivo y, por lo tanto, para derivar la fórmula, T sea igual a 1 en ambas fórmulas, y deje que la tasa de interés simple ser igual al rendimiento efectivo que es R sub V. Entonces, si el monto en la cuenta que paga intereses simples sería P, multiplicado por la cantidad 1 más R sub V. Esto debe ser igual a la cantidad en la cuenta que paga intereses continuos, lo que sería P veces C elevado al poder de R. Nuevamente, dejaremos que T sea igual en ambas fórmulas, y dejaríamos que el interés simple fuera igual a R sub V, porque ese sería el rendimiento efectivo. Entonces, si resolvemos esto para R sub V, deberíamos tener nuestra fórmula de rendimiento efectivo para un interés continuo. Entonces, dividamos ambos lados entre P, este sería 1 y también lo sería, así que tenemos 1 más R sub V es igual a R. Restando 1 a ambos lados, tenemos nuestra fórmula de rendimiento efectivo, tenemos R sub V es igual a R menos 1. Veamos un par de ejemplos. Vamos a determinar el rendimiento efectivo de una cuenta que paga 4% de interés continuo. Entonces sabemos que la tasa de interés continua es igual al 4%, que equivale a 0.04 como decimal. Lo que significa que el rendimiento efectivo, R sub V, es igual a elevado a la potencia de 0.04, menos 1. Y ahora vamos a la calculadora, presionamos el segundo registro natural que muestra elevado a la potencia de 0.04, flecha derecha, menos 1, Enter. Como decimal tenemos aproximadamente 0.0408. O si queremos 0.0408. Y ahora convertimos esto a un porcentaje, que sería 4.08%. Para convertir el decimal a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje o, movemos el punto decimal a la derecha 2 lugares. Entonces el rendimiento efectivo es 4.08%, lo que significa que una cuenta que paga 4.08 de interés simple, rendirá el mismo rendimiento que una cuenta que paga 4% de interés continuo, después de un año. Veamos un ejemplo más. Nuevamente, se nos pide determinar el rendimiento efectivo de una cuenta que paga un interés continuo del 6%, por lo que ahora tenemos R es igual al 6%, que es 0.06 como decimal. Entonces el rendimiento efectivo, R sub V, es igual a elevado a la potencia de 0.06, menos 1. Volviendo a la calculadora, segundo registro natural, muestra elevado a la potencia de 0.06, flecha derecha, menos 1, Enter. A 4 decimales tenemos aproximadamente 0.0618. Como porcentaje, tenemos aproximadamente 6.18%. Por lo que el rendimiento efectivo es del 6.18%, lo que significa que una cuenta que paga 6.18 de interés simple generará el mismo rendimiento que una cuenta pagando 6% de interés continuo, después de un año. Espero que hayas encontrado esto útil.